que nos acompaña a través de los medios estatales, de radios aliadas, a nivel nacional, lo que habíamos anunciado. En el set del programa está el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien vamos a dar la bienvenida, para conocer todos los detalles de lo que ha significado una de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional, la captura de Pedro Montenegro Paz, vinculado al narcotráfico. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por llegar al programa, un gusto tenerlo. Cuéntenos detalles, por favor, de lo que ha significado todo este proceso, primero de tejer los hilos que habían en torno a esta persona y, por supuesto, los implicados y cómo se ha dado en el curso de los últimos días un operativo para capturar a esta persona. Sí, muchas gracias, Iván. Un saludo igualmente a Ivonne, los conductores del Pueblo es Noticia. A través de la gentileza de ustedes, a la distinguida opinión pública, al pueblo boliviano. Es un caso paradigmático, sin duda, pero que también ha sido objeto de mucha politización y de mucha desinformación. Primero señalar que el ministro de Gobierno que habla recibe un reporte escrito de parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en fecha 29 de marzo, que da cuenta que, de acuerdo a un reporte de contacto y a una fuente que se desconoce su identificación, personas de nacionalidad boliviana sostendrían reuniones en Panamá con gente vinculada al narcotráfico para la realización de un envío de cocaína desde el Aeropuerto Internacional de Birubiru. En la ruta Birubiru-Santa Cruz, vía Panamá, destino final Estados Unidos. El reporte de contacto, este informe técnico de la Felkene luego daba cuenta también de que dos personas se ponían las iniciales, oficiales de alta graduación de la Policía Nacional que operaban en Santa Cruz, habían realizado dos viajes por separado al Panamá. Uno el 2 de marzo, retornando el 7 de marzo, y otro el 14 de marzo, retornando el 19 de marzo. Luego se precisó de que estuvieron en tránsito en Panamá y su destino final, en el caso de Moreira, había sido Colombia, y en el caso de Medina había sido las Bahamas. Al mismo tiempo, en fecha 3 de abril, tomamos la decisión con el coronel Dávila, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y el viceministro Cáceres, al margen de que esta investigación ya estaba en curso, tomamos la decisión de enviar al polígrafo al director de AIRCOP. AIRCOP es un dispositivo tecnológico que hemos instalado hace unos meses atrás en el Aeropuerto Internacional de Birubiru, que permite hacer un seguimiento de las personas y de los equipajes en diferentes rutas internacionales. El director de AIRCOP en Santa Cruz, el teniente Rojas, fue sometido a polígrafo como parte de las investigaciones y el resultado fue negativo, es decir, no aprobó la prueba de polígrafo, por lo que se dispuso su suspensión. Teníamos la sospecha de que el director de AIRCOP podía estar vinculado al coronel, en ese momento coronel Medina, y en ese momento capitán Moreira, de tal manera que se desarrollaba la investigación y se tomaban medidas al respecto. El 10 de abril, una llamada telefónica del ex comandante en ese momento, Rómulo Delgado, dirigida al director nacional de Felkene, se filtró a los medios de comunicación. Se especuló
por parte de algunos actores políticos, y se desinformó también en algunos medios de comunicación, que este audio había activado la investigación. ¿No es cierto? Esa es una falacia, porque la investigación ya estaba en curso, porque inclusive en ese momento se había suspendido a un teniente de IRCOP, y porque la investigación en curso, si supuestamente era correcto que estos dos oficiales habían ido a establecer contactos en Panamá, ¿no es cierto?, tendría que esperarse que se materialice un envío de droga. Entonces se estaba haciendo el seguimiento correspondiente para que, en caso de materializarse ese envío, infraganti se proceda a través de una acción directa, de acuerdo a las previsiones del procedimiento penal. Sin embargo, indudablemente que la filtración de ese audio tiene muchas consecuencias, porque lógicamente determina un curso de acción investigativo radicalmente distinto, es decir, las personas que supuestamente iban a materializar el envío de droga ya se dan por apercibidas, ¿no es cierto?, y obviamente eso dificulta la investigación, pero adicionalmente también las personas que deberían ser objeto de investigación, de captura, toman sus previsiones para poder eludir la acción policial y la acción de la justicia. En fecha 11 de abril, en una reunión sostenida con el nuevo comandante general de la policía y el viceministro Cáceres y el director nacional de la FELCN, se determinan varias acciones. Primero, profundizar la investigación referida al reporte de contacto de FELCN. Segundo, complementar la investigación abriendo un segundo curso investigativo a través de la Inspectoría General del Comando para que se averigüe el procedimiento y motivo de viaje de los dos oficiales. Nos referimos a Moreira y Medina. En fecha 12 de abril se notificó a través del Inspector General de la Policía, General Johnny Coronel, y memorándum 125 y 126/2019, se notificó al comandante departamental de Santa Cruz, Igor Echegaray, así como al director nacional de inteligencia, para que se remita un informe pormenorizado acerca de las actividades operativas cumplidas por Medina y Moreira en las fechas que realizaron su viaje. Es decir, activamos un procedimiento administrativo dirigido a suspender a estos dos oficiales, ¿no es cierto?, dado que en ese momento la investigación en curso solamente nos había dado un reporte de contacto y no teníamos pruebas para judicializar el caso. Entonces por eso abrimos una vía administrativa dirigida a suspender a estas personas. En fecha 13 de abril es que exactamente se filtra el audio de Delgado al periódico Los Tiempos. Y en fecha 13 de abril el ministro de Gobierno que habla transparenta, porque hasta ese momento se manejaban iniciales de personas posiblemente involucradas, y dice que de quienes estamos hablando exactamente es del coronel en ese momento Gonzalo Medina y del capitán Fernando Moreira, que desempeñaban funciones operativas en el departamento de Santa Cruz. Se posesiona luego a Johnny Aguilera como nuevo director de la FELCC, una vez se procede a la suspensión a través de la activación inicialmente de ese procedimiento administrativo de los dos oficiales. Y en fecha 17 de abril se amplía la investigación a varios otros policías, se amplía la investigación también a todos los que aparecían en una fotografía en Colombia, en Cartagena de Indias, en Colombia, en un viaje que habían realizado en delegación para la celebración del carnaval. Entonces,
Luego, esa fotografía que va a aparecer en la pantalla, esta fotografía, ¿no es cierto? Sí, esta fotografía es publicada por el periódico El Deber, pero esta fotografía ya había sido objeto de una decisión del ministro de Gobierno que habla de que se amplíe la investigación a todos los que formaban parte de la fotografía. Asimismo, bueno, en la fotografía se empieza un trabajo de identificación de algunas personas. Se identifica, por ejemplo, a Robin Justiniano, hijo adoptivo, entiendo, del coronel Medina. En fecha 18 de abril, presentamos una querella criminal, ampliamos la querella criminal. Antes habíamos presentado una denuncia ante el Ministerio Público, ampliamos la querella criminal por una serie de delitos, entre ellos narcotráfico, contra varias personas implicadas en las fotografías. En fecha 22 de abril, como cartera de Estado, pedimos que la UIF y la ASFI, la Unidad de Investigación Financiera, y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, investiguen a los dos oficiales en cuanto a sus movimientos económicos. En fecha 22 de abril presentamos al mismo tiempo una denuncia en sentido de que Montenegro, que aparecía en la fotografía de Cartagena de Indias con algunos oficiales de policía y con varias personas civiles, había participado en un acto oficial de la FELCC de Santa Cruz y había sido objeto de un homenaje, de un reconocimiento por la FELCC por parte del ex coronel Medina. De tal manera que al mismo tiempo determinamos que el coronel Medina y el capitán Moreira se den de baja. Si bien el procedimiento de baja se estaba sustanciando ante la inspectoría, por resolución ministerial los damos de baja. El presidente Morales asimismo publica un tuit en fecha 24 de abril y dice: he instruido al ministro de Gobierno a actuar con todo el peso de la ley de manera rápida y contundente con los efectivos de la policía que tengan vínculo con el narcotráfico. Nuestra institución está para luchar contra el delito y cuidar al pueblo. El 24 de abril el Comando Nacional determina suspender a todo el personal de la FELCC de Santa Cruz. El 24 de abril también nosotros anunciamos medidas radicales de reestructuración en Santa Cruz. La primera tiene que ver con que todas las unidades dependientes del Comando de Santa Cruz debe aplicarse un procedimiento de rotación tomando como criterio una permanencia no mayor a 4 años. Segundo, la baja de Medina y Moreira. Tercero, ampliar la investigación administrativa y penal en contra del coronel Eric Holguín Doinel, el teniente Wilder Romero López, el sargento segundo Fati Janet Arispe Chauca y los directores nacionales de Interpol y departamentales de Interpol de Santa Cruz de las gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que omitieron la ejecución de la orden de captura internacional de Pedro Montenegro. Cuarto, la inclusión en el file personal de cada servidor policial de una declaración jurada de vínculos familiares y de afinidad hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad a través de la Dirección Nacional de Personal de la Policía para hacer una investigación de sus bienes. Quinto, la obligatoriedad de la prueba del polígrafo a los jefes de las unidades policiales y de manera aleatoria a todos los servidores policiales de las unidades. Asimismo, en fecha 25 de abril, se aprendieron a 7 personas vinculadas a Montenegro luego de haberse practicado 17 allanamientos. Entre las personas aprehendidas estaba la suegra y uno de los cuñados del señor Montenegro.
En fecha 25 de abril, por disposición judicial, se envía a Medina y Moreira a celdas policiales. El 27 de abril también DIRCABI presenta una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que se amplíen las investigaciones sobre bienes incautados durante la gestión de Medina. El 27 de abril también se dispone que se envía a prisión a Palmasola al hijo adoptivo del ex coronel Medina. El 28 de abril, 150 efectivos policiales son trasladados a Santa Cruz para reforzar tareas de seguridad ciudadana y los operativos de búsqueda de Montenegro. El 29 de abril se hace un segundo movimiento de tropas hacia Santa Cruz. Señalamos que con toda la solvencia moral que nos habilita para mirar a la cara a quien sea necesario para decir que lo que hemos hecho en estos años por la seguridad ciudadana no se irá por la borda por esta coyuntura de crisis. El 29 de abril denunciamos que Interpol Santa Cruz eliminó de la base de datos los datos de Montenegro. Y quiero decir al respecto que, bueno, además de anunciar medidas de refundación de la policía en la presentación del comandante general, quiero decir que en un periódico local se había señalado que el ministro de Gobierno se contradice porque solo a pedido de Brasil se podían borrar los datos con sello rojo. Al respecto, quiero presentar el informe técnico de Interpol. Se pueden poner en la pantalla. Ahí está, ese es el informe técnico que en la parte más saliente dice: habiendo labrado un acta de relevo donde no se hace mención a documentación relacionada al ciudadano Montenegro Paz Pedro, tanto en documentos cursantes en Secretaría General 2015, casos sobresalientes, documentos varios y gestión 2016. Es decir, la información sobre Montenegro había sido borrada en la base de datos de Interpol Santa Cruz. De tal manera que ese es el informe técnico respaldatorio que algún medio de comunicación intentó hacer aparecer como una contradicción del ministro. Luego, las investigaciones nos permitieron asegurar que Montenegro Paz se encontraba en el país, pese a que había un informe de Interpol que daba cuenta de una supuesta entrada de Montenegro a la Argentina. Eso significa que los 4 equipos investigativos que hemos activado y la dirección de las investigaciones que personalmente las he asumido, nos han permitido confirmar las hipótesis por las cuales nos estábamos inclinando. Se hizo una parafernalia acerca de la designación de Medina, puesto que algún medio de prensa también solamente se ha dedicado, o 2 periódicos, creo, solamente se han dedicado varias jornadas y tapas a decir que primero Romero designó a Medina como jefe policial y que en una declaración del 2 de mayo, ante una pregunta de la prensa, señalé a Medina, lo conocí en la FELCC, no lo designé, no, ni me correspondía designarlo. Y para aclarar esta parafernalia de falacias, ese es el memorándum de designación de Medina. Si podemos poner en la pantalla el memorándum de designación de Medina, ese es el memorándum de designación, que corresponde al 27 de septiembre del año 2016 y que lo firma el coronel Felipe Almaraz Zamorano, en ese momento director nacional de la FELCC. Es decir, primero, Medina no estaba 4 años en Santa Cruz, como se había dicho, y segundo, no lo designó el ministro de Gobierno. Luego me pusieron varias tapas que tampoco me tenían, tampoco es que me motivaba mucha preocupación, pero es bueno que se aclaren las cosas, diciendo que yo me había contradicho, que yo lo había designado, que yo me había negado, que no sé qué. Ahí está el memorándum de designación, ¿no es cierto? Y para quien quiera acceder al documento original, está en el Ministerio de Gobierno y puede solicitarlo en cualquier momento. Y esas son también las órdenes generales de destinos.
de los años 2015, 2016, 2017, 2018, ¿no es cierto?, las órdenes generales de destinos que no incorporaban directores departamentales en la orden general de destinos. Las designaciones de directores departamentales siempre han correspondido a los directores nacionales operativos. Ahora, obviamente, en las órdenes generales de destino, lo que nosotros hacemos es, como explicó el vicepresidente en algún momento, el comando presenta su propuesta de orden de destinos y nosotros máximo nos restringimos a hacer alguna sugerencia, ¿no es cierto? En la orden de destinos del año 2019, el comandante de ese momento, Delgado, por primera vez había incluido a los directores departamentales. Bueno, no nos dio tampoco ninguna explicación por qué había incluido directores departamentales, pero ciertamente habían enviado a otros destinos, a Aguilera y a Medina. A Medina lo nombraban en una dirección nacional, ¿no es cierto? Y Medina objetaba diciendo que él, por carrera, le correspondía el comando de Santa Cruz. Ahí nosotros dimos una opinión, que el comando, como había planteado el general Delgado, debería recaer en el subcomandante de la etapa anterior, porque normalmente los comandos los asumen los subcomandantes porque han adquirido conocimiento de ese distrito, el conocimiento del funcionamiento de ese comando, en fin. Entonces correspondía que asuma Echegaray. Y sugerimos que en el caso de los dos FELCCs de La Paz y de Santa Cruz tengan continuidad, porque no pesaba ninguna denuncia hasta ese momento contra ninguno de ellos, y por el contrario, más bien habían tenido resultados positivos en la reducción de tasas de criminalidad. Inclusive en un audio que lo cortan y lo hacen circular, cuando yo estoy posesionando al nuevo alto mando policial, soy muy radical pidiendo una lucha y medidas durísimas contra la corrupción, y denuncio, y les digo a los jefes policiales, la corrupción se inicia con los destinos. Pido una transparentación de destinos, pero bueno, esas partes no las señalan. En todo caso, a Medina se lo había conocido en el ámbito público, yo lo conocí por sus operativos, no lo conocí antes. Se lo había conocido por varios operativos que fueron destacados en diferentes medios de comunicación, ¿no es cierto? Entre Medina y Aguilera, en los últimos 2 años, estamos hablando fácilmente de 600 operativos. Algunos de ellos que habían sido paradigmáticos, ¿no es cierto?, como desarticulación de atracadores, de asaltantes por ejemplo, del caso Eurocronos, de traficantes de armas y otros casos, ¿no es cierto?, que fueron ampliamente difundidos y destacados, además, en la prensa nacional. Nosotros tenemos registros escritos y videos donde destacan ahí en entrevistas justo a estas dos personalidades que eran muy mediáticas sobre sus operativos. Luego, evidentemente en todo este tiempo, además, los operativos intensivos que se han desarrollado, más allá de esta polémica que quisieron armar sobre la designación de un jefe policial, sobre si la investigación se activó a partir de un audio filtrado por el excomandante, sobre que el excomandante había sido destituido porque él había iniciado esta investigación, entonces dando a entender que más o menos la investigación nos había molestado. Eso publicaron no sé cuántos días en algunos periódicos, y luego no tuvieron la decencia, ¿no es cierto?, no tuvieron 1 milímetro de ética y escrúpulos. Cuando se presenta Delgado a la Fiscalía a decir, yo no ordené ninguna investigación, las investigaciones siguen su curso a través de los organismos operativos, ¿no es cierto? Entonces ahí tendrían que haber tenido la decencia de decir, miren, en esta nota de prensa yo acusé a Romero de haber destituido a Delgado
por haber ordenado esta investigación. Ahora Delgado está declarando ante la Fiscalía que él no ordenó ninguna investigación sobre este caso. Bueno, y que tampoco dio ningún reporte al ministro de Gobierno sobre este caso, porque eso está en la declaración de Delgado ante la Fiscalía, y Delgado ha dicho la verdad en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que esas aclaraciones nunca las hace, ¿no es cierto? Ahora dicen que yo designé y me retracté. Falso, he demostrado que yo no he designado a Medina. Y finalmente, destacar lo importante. Mientras estaban en esta parafernalia, algunos parlamentarios diciendo que se investigue al ministro de Gobierno, yo no tengo ningún problema que me investiguen. Es más, he sido uno de los primeros, siguiendo el ejemplo del presidente, de renunciar públicamente a mi secreto bancario, ¿no es cierto? Y el patrimonio que tiene acumulado el ministro de Gobierno es de acceso público, porque está colgado en la página de internet de las declaraciones que hacemos ante la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto? De tal manera que, y los inmuebles que he adquirido, se los puedo presentar a quienes me los han transferido, y he pagado los impuestos de ley al respecto, ¿no? Entonces, a mí me pueden investigar todo lo que quieran, mejor para mí. Segundo, algunos políticos se dedicaron a denostar el trabajo del Ministerio de Gobierno, inclusive especulando que durante muchos años se han hecho viajes, traslados de droga por parte de estos oficiales, por parte de narcotraficantes, y el ministro de Gobierno los ha venido ratificando año tras año. Yo quiero decirle al respecto, como he demostrado, la orden de destinos de las gestiones 2017, 2018 no incluía jefaturas departamentales, y segundo, yo no tengo ningún reporte, ninguna denuncia que curse sobre actividades de narcotráfico de estos oficiales antes de la señalada del 29 de marzo, ¿no? Pero bueno, más allá de la politiquería barata esta que ha tratado de poner en cuestión nuestra imagen y nuestra palabra, nosotros nos hemos dedicado intensivamente a los operativos de búsqueda, ¿no? Sería muy largo relatar realmente cuántos operativos hemos desarrollado, qué acciones hemos tomado. Solamente ustedes se darán cuenta, 52 allanamientos se han hecho en el último mes en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los operativos policiales que se han desplegado en Santa Cruz ciudad, se han desplegado en varias provincias de Santa Cruz, hemos desplegado también operativos a provincias del Beni, y hemos coordinado con autoridades de vecinos países, especialmente el ministro del Interior de Paraguay. Se ha coordinado con todas las policías vecinas y se ha activado el CERIAN. El CERIAN es algo que a mí me enorgullece. El CERIAN es el Centro de Inteligencia Regional Antinarcóticos. Es un dispositivo que hemos inventado, es un dispositivo de inteligencia que cuenta con oficiales, de investigadores de alta graduación de las policías de Brasil y Argentina, que se ha instalado, reside y trabaja todos los días en Santa Cruz, ¿no es cierto?, por un acuerdo regional. Entonces, en el CERIAN, por ejemplo, lo hemos activado también para estas investigaciones de búsqueda. Hemos establecido que la estructura de la organización tenía vínculos con Brasil, Colombia, Panamá y posiblemente otros países. Hemos establecido que la organización posiblemente tiene como uno de sus principales integrantes, además de Pedro Montenegro, al señor Enrique Villarreal Quintero, que es un súbdito de nacionalidad colombiana, que se encuentra en Ecuador. En este momento él se encuentra en Ecuador junto a su esposa, y se han activado todos los mecanismos de búsqueda y localización de esta persona en Ecuador, coordinando con la policía ecuatoriana los operativos correspondientes. Hemos establecido en esta investigación de este tiempo que habían muchas relaciones de blanqueo de dineros a través de entornos familiares y de entornos cercanos a las personas, pero también que habían blanqueo de dineros a través de algunas supuestas empresas que funcionaban en Santa Cruz.
¿no es cierto? Por ejemplo, el señor Higa ha sido detenido y remitido al penal de Palmasola. Resulta que, entre paréntesis, anecdóticamente, el compañero Hugo Siles, coordinador de CONALTID en Santa Cruz, cuando un periodista del Deber seguía insistiendo sobre el tema de la designación de Medina, si lo habían designado, no lo habían designado, que cuántos años, le preguntó, ¿y a usted no le llama la atención que se haya enviado a Palmasola a Higa? ¿No? ¿Y a usted no le llama la atención que se haya involucrado a una ex-Miss? No. Eso no tiene ninguna repercusión mediática. Y la respuesta sin desparpajo del periodista fue, es que ellos no están en el poder político. ¿No? Entonces, bueno, valga para la anécdota. Establecimos esta red de vínculos con supuestas empresas, algunas empresas que posiblemente sean fachadas y las investigaciones van a continuar. Hemos establecido una estructura policial que cuando menos ha dado protección armada, una estructura policial liderada por Medina. Pero en esa estructura policial quiero advertir que además de Medina, además de Moreira, además de Kurt Brun, que se encuentran con detención, existen varias otras personas implicadas. ¿No es cierto? En su momento continuaremos con las acciones correspondientes para remitirlos también ante las autoridades judiciales. Y hemos establecido, diríamos, alguna vinculación con por lo menos 4 autoridades jurisdiccionales. Esas autoridades jurisdiccionales tendrán que esclarecer por qué tuvieron reuniones, o en algún caso compartieron viaje, o en algunos casos les pagaron un tiquete de pasaje de avión junto al señor Montenegro, y la factura fue expedida a nombre del señor Montenegro. Adicionalmente, bueno, a estas acciones operativas se ha podido establecer que, por ejemplo, un curso de acción de escapatoria del señor Montenegro podía haber sido por vía terrestre o por vía aérea hacia el Paraguay. Por eso hemos hecho una movilización de por lo menos 150 efectivos policiales hacia Roboré, más específicamente hacia Aguascalientes. Hemos instalado tres bases operativas en la Chiquitanía. El núcleo principal lo hemos instalado en la Estación Policial Integral de San José de Chiquitos. Yo valoro mucho el trabajo del alcalde municipal de San José de Chiquitos, que ha construido una EPI, y esa ha sido una base de operaciones que nos ha permitido funcionar. Hemos instalado 2 campamentos adicionalmente en la Chiquitanía. Hemos hecho un rastreo satelital de las pistas existentes en la zona. Hemos cercado las pistas en la zona, principalmente hacia Fortín Ravelo, en la frontera con Paraguay. Hemos igualmente hecho un trabajo de seguimiento a las avionetas, a las empresas de taxi aéreo, pero también hemos incluido específicamente a las empresas que hacen servicios de fumigación. Hemos un trabajo de seguimiento a pilotos, se ha entrevistado a 3 pilotos, ¿no es cierto? Hemos cortado las diligencias preparatorias para una salida por esa zona. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque teníamos fuentes humanas que nos han señalado que había movimiento en la zona, y también teníamos una fuente técnica, ¿no es cierto? Porque el entorno de Montenegro, desde el 20 de abril y en días siguientes, ha tenido movimiento en la zona, y eso nos ha dado como resultado la geolocalización de la radio base de Roboré. Luego, por vía terrestre hemos cortado todas las salidas, hemos desarrollado intensos patrullajes móviles, y además hemos dispuesto dispositivos estacionales de control en todas las rutas de acceso. Hemos estudiado
las rutas pluviales, ¿no es cierto?, para evitar que haya algún tipo de movimiento por ese medio. Simultáneamente, en la ciudad de Santa Cruz se han secuestrado 7 inmuebles, se han secuestrado 45 vehículos, 48 vehículos en total. Se ha afectado $4.100.000 a la actividad del narcotráfico en este patrimonio que correspondería a Montenegro. Igualmente se ha identificado otros bienes, así como los de los oficiales de policía, para practicar las acciones judiciales correspondientes. Y finalmente, el día de ayer, el señor Montenegro ha sido puesto a disposición de la justicia. Entiendo que ya ha sido presentado ante la Fiscalía para que preste su declaración informativa, y seguramente en las siguientes horas se programará su audiencia de medidas cautelares. El señor Montenegro ha sido cercado. El señor Montenegro se encontraba absolutamente cercado, tal cual informé en la conferencia de prensa de su presentación ayer. El señor Montenegro, al ver que no tenía ya salida, que se le habían anulado todas las salidas, se presentó y viabilizó la acción directa de la policía. La acción directa la desarrolló personalmente el coronel Dávila. Ministro, bueno, de acuerdo a todo lo que usted nos informa, le informa a la población sobre todos los operativos realizados a través de diferentes vías, la aérea, la terrestre, la pluvial, y el cerco que se le había hecho al señor Montenegro, que ha generado evidente que él se entregue. ¿Por qué la oposición está queriendo descalificar el trabajo de la policía en un tema tan importante como este? Es decir, ministro, ¿cómo se puede explicar que un tema tan delicado como este y un trabajo tan detallado y pormenorizado pueda ser descalificado diciendo que la policía prácticamente no hizo nada, que él se entregó? Sí, bueno, lamentable, ¿no? Yo creo que para la oposición esta ha sido una gran frustración. Ellos esperaban seguramente que Montenegro no aparezca nunca, que Montenegro se fugue para decir que Montenegro gozaba de protección, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, este tema ha sido tan perversamente deformado. En algunas redes sociales se han dicho tantas cosas. Todos los documentos de redes sociales los estoy remitiendo en mi condición de víctima, judicialmente, para una profunda investigación, ¿no es cierto? Y aquellos que han escrito anónimos, también estoy enviando al Ministerio Público con la identificación de los anónimos. Afortunadamente se ha hecho un trabajo de peritaje a través de detección informática, y se ha podido dar en muchos casos con anónimos que han escrito muchísimas cosas de descalificación en este tiempo. Anoche veía algunas redes sociales y me sonreía, porque decían: al que han presentado no es Montenegro, Montenegro tiene menor contextura física, y decían personas. Ahora obviamente dicen Montenegro llegó caminando a la FELCN, Montenegro llegó en un vehículo policial, y el que conducía el vehículo policial era el coronel Medina. ¿Cuáles fueron los detalles de cómo se lo cercó y él se entregó? Eso seguramente lo vamos a explicar en su momento, pero evidentemente las salidas hacia el exterior y los movimientos hacia el interior prácticamente los habíamos anulado. ¿En qué tuvo éxito el señor Montenegro? En que logró desviar el rastreo satelital. O sea, el rastreo satelital fue un dispositivo tan exitoso en las investigaciones policiales en este último tiempo. No sé si habrá recibido algún asesoramiento técnico probablemente de algún miembro de la policía, y por eso yo señalé en su momento: quienes están protegiendo a Montenegro igualmente tienen que investigar si quienes han protegido, han ayudado a esconderlo, y tienen que ser sometidos a la acción de la justicia, porque instalaron un dispositivo técnico que desviaba el rastreo satelital, ¿no es cierto? Entonces eso nos ha dificultado bastante.
Pero bueno, más allá de eso, se habían cortado prácticamente todas las salidas. Él se entregó y dijo, ya no tengo más opción. Pido que garanticen mi vida y pido que dejen de hostigar a mi familia. Esos fueron sus Ministro, palabras. que de todos modos, en cuanto al tiempo, la captura fue en tiempo más rápido, en un tiempo menor a otros casos que se han dado, ministro, por todos estos dispositivos que se habían acordado. La oposición decía que jamás iba a aparecer Montenegro, que porque usted lo había designado, que porque el presidente había pedido como abogado a él, también le había solicitado sus servicios y todo aquello que ahora se desmorona para la oposición. Sí, todas estas mentiras han ido cayendo, porque las mentiras tienen patas cortas, o sea, es una tontería pretender hacer política con mentiras. Las mentiras se caen muy rápido. Tantas mentiras se han caído en este tiempo, que el audio activó la investigación, que Delgado fue destituido porque él estaba investigando, que la designación, que no sé qué, y todas esas mentiras se caen, se desmoronan por sí solas, porque realmente no tienen pies ni cabeza, ¿no es cierto? La cantidad de operativos que hemos hecho, los equipos que hemos instalado, obviamente uno no los puede detallar porque sería muy largo, pero también uno muchas veces no puede entrar en detalles de operativos policiales porque son pues parte de su know-how, ¿no es cierto? Porque no serían útiles si uno los detalla para otras investigaciones similares. En todo caso, el objetivo ha sido alcanzado. Montenegro ha sido puesto a disposición de la justicia, que lo interroguen, que diga con quiénes trabajaba, cuál era su modus operandi, qué nexos tenía con quiénes, etc. Entonces, nosotros hemos cumplido lo que era concerniente a nuestra responsabilidad. Si había jefes oficiales que nos han traicionado, porque nos han traicionado, ¿no es cierto? Si están cumpliendo una función operativa y luego se dedican a otro tipo de actividades ilegales, esa es una traición a la policía, esa es una traición a la misión como servidor público. Entonces esas personas están puestas a disposición de la justicia y hay otras que también van a ser puestas a disposición de la justicia. Si ha habido una estructura criminal vinculada al narcotráfico, liderada por este colombiano, por este boliviano, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Otras investigaciones obviamente van a seguir en curso, pero lo importante es que el núcleo de la organización ha sido ya desarticulado. Ministro, algunos elementos que usted daba a conocer. Primero, que ha sido su autoridad la que dio a conocer desde el mes de marzo toda la implicación y que se inician las investigaciones para dar con quienes en este momento están detenidos y que forman parte o formaban parte de la institución policial. Un segundo elemento, ministro, no sé si hasta el momento se ha podido determinar desde cuándo Medina Moreira tenían una relación con esta persona vinculada al narcotráfico. O sea, no sé si lo van a hacer las investigaciones o ya se tiene un parámetro, ministro, para saber desde cuándo había estos nexos, desde cuándo Medina, Moreira y quienes acompañaban dentro de la propia policía y otros que están involucrados habían empezado a proteger y a tener estas relaciones con esta persona vinculada al narcotráfico. No, va a ser importante determinar esa dimensión de tiempos, ¿no es cierto? Pero no estoy en condiciones de decir, todavía las investigaciones, los reportes que tenemos todavía no nos muestran en cuál es la temporalidad de estos vínculos. Ministro, este diagrama de vínculos del que usted nos hablaba, ¿puede aún extenderse? Es decir, ¿las investigaciones van a continuar? ¿Pueden haber otras personas implicadas? ¿Cómo va este diagrama de vínculos que ha determinado además la investigación y el nivel de participación de algunas personas y si esto puede todavía extenderse? Sí, el núcleo principal ha sido desarticulado, pero
indudablemente que las investigaciones podrían arrojar todavía a otras personas que han tenido participación, ¿no? Ministro, dentro de los nexos que se tienen, usted hablaba de elementos jurisdiccionales. Eso tiene que ver con la justicia, que son jueces, fiscales, quizás magistrados. ¿Quiénes serían esas? Me imagino que había todo un sistema de protección a Montenegro. Sí, por lo menos estamos hablando de dos personas en Santa Cruz, una persona que ha cumplido funciones jurisdiccionales en el Beni y otra en Sucre. Ministro, a raíz de todas estas investigaciones, el presidente decía que se va a investigar con todo, caiga quien caiga. Ese era el mandato. Usted decía que una reestructuración dentro de la policía a raíz de todo este caso, y se hizo un movimiento en la policía. Se fue el coronel Aguilera hasta allá, se fueron otras personas que tenían un trabajo acá en La Paz, se fueron hasta Santa Cruz, y usted anunciaba un movimiento de destinos también para llevar adelante no solamente este caso. Se va a continuar con este movimiento, se está viendo esa reestructuración no solamente en Santa Cruz, sino en los otros departamentos también. Sí, efectivamente, vamos a tomar medidas de reestructuración, algunas ya están en curso, más específicamente en Santa Cruz, pero vamos a aplicar otras a nivel nacional. El Comando Nacional también tiene sus propias iniciativas, las vamos a compatibilizar, porque indudablemente que la policía tiene que recuperar la legitimidad. No podemos poner en una sola bolsa a todos los integrantes de la policía, no podemos decir toda la policía está comprometida, ¿no es cierto? Se han sincronizado varios hechos de corrupción en la policía, Anapol, este caso de vínculos con narcotráfico, temas de delitos sexuales denunciados en Rurrenabaque, etcétera, y obviamente eso ha despertado una alarma muy grande. La policía, sin embargo, es la que ha investigado y denunciado el caso Anapol, y la policía misma es la que ha iniciado la investigación de este caso, ¿no? O sea, si este caso hubiera sido producto de una investigación de un organismo internacional, de una investigación periodística, de una denuncia de un ciudadano, de un político, qué sé yo, ahí sí sería realmente preocupante, podríamos presumir que toda la estructura policial está involucrada, pero esta investigación la inicia la policía, ¿no es cierto? Alguno dijo que era la DEA la que había hecho esta investigación, creo que fue el señor Santamaría, no recuerdo, algún diputado dijo que era la DEA, ¿no? Y que iba a presentar el informe, hasta ahora no lo presentó, ¿no? Esta es una investigación de la policía boliviana. Y fue la policía también que realizó los operativos para la captura. Correcto. Bien, ministro, para concluir, el presidente le ha dado el apoyo a todo lo que ha significado el trabajo que ha realizado usted al frente del Ministerio de Gobierno, aunque la oposición indudablemente ha pedido hasta su renuncia por este caso. ¿Cuál es su criterio, ministro? Aunque lo hemos escuchado a usted señalar su posición, pero nos gustaría volverla a escuchar, por un lado, y por el otro lado, esa reestructuración en la policía. ¿Qué camino se necesita seguir, ministro, de aquí en adelante? Sobre todo de aquellos malos policías que enlodan a toda una institución. Como dicen, justos pagan por pecadores, y en este caso creo que eso sucedía en la policía. Exactamente. Vamos a adoptar por lo menos unas 15 medidas transversales que tienen que ver, por ejemplo, con una auditoría de todas las reincorporaciones de quienes han tenido denuncia judicial o disciplinaria en los últimos 5 años. Vamos a hacer una auditoría. Segundo, una automatización de toda la base de datos que da cuentas de movimientos de destinos, tiempos de funciones desempeñadas, también antecedentes. Vamos a incorporar dispositivos tecnológicos que nos permitan monitorear a través de la tecnología el accionar policial mismo. Para eso existen GPS y cámaras que primero en un plan piloto los vamos a poner en práctica. Vamos a pedir que las declaraciones patrimoniales y de bienes del entorno familiar hasta el segundo y cuarto grado, segundo de consanguinidad directa y cuarto grado de afinidad, ¿no es cierto?, sean también adjuntados a los files de los efectivos policiales, y varias otras medidas, ¿no es cierto? Hemos
establecido un preacuerdo con FIAP a través del apoyo de la Unión Europea para que ellos también estudien y nos asistan técnicamente en la modificación de la currícula y en el proceso formativo. Es decir, estamos trabajando en varios frentes, estamos proyectando un dispositivo de contrainteligencia, vamos a adoptar medidas muy importantes para fortalecer a la policía, porque los policías tienen que ver que las medidas que adoptemos son precisamente para dignificar, para levantar su imagen y para fortalecer a la institución, saneando, separando, eliminando a las manzanas podridas, a los elementos corruptos que dañan la imagen institucional. Y con relación al ministro de Gobierno que habla, como siempre, puedo mirar de frente, puedo mirar a la cara. Todo lo que hemos hecho en estos años es solamente dedicarnos de lunes a viernes, toda la semana completa, dedicarnos todos los días del año, renunciar a los feriados, renunciar a la vida privada, renunciar a la comodidad, renunciar a muchas cosas, solamente cumpliendo una tarea al servicio público. Y sí tengo un motivo de orgullo que lo puedo sustentar públicamente, es que cuando yo asumí el Ministerio de Gobierno, las estadísticas de criminalidad eran muy fuertes y casi estábamos a punto de perder el control en el tema de seguridad. Y como destacan los organismos internacionales, hemos bajado significativamente esas tasas de criminalidad. Eso se puede demostrar fácilmente o se puede consultar inclusive en el Latino Barómetro. Hemos mejorado la sensación de seguridad ciudadana, eso se puede consultar en las encuestas de opinión. Se puede cotejar las encuestas de hace 5 años atrás, donde la preocupación por la seguridad era primera entre la gente y ahora ha sido desplazada porque la gente tiene sensación de que ha mejorado la seguridad. Y también con orgullo puedo decir que los resultados alcanzados en materia de lucha contra el narcotráfico son importantísimos. ¿Por qué serían función en Santa Cruz y no en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, en Lima? ¿Por qué? O en Asunción. ¿Por qué funciona en Santa Cruz? Porque ha habido la confianza de los países de la región para que nosotros implementemos ese dispositivo de inteligencia antinarcóticos. ¿No es cierto? El SERIAN ya ha dado con el paradero de 10 cabecillas de narcotráfico en estos últimos meses y en las últimas horas también con otro cabecilla de narcotráfico. No estoy hablando de Montenegro, estoy hablando de otra persona que vamos a presentar oportunamente. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bien, hacemos una pausa, por favor, y enseguida, en la recta final, está con nosotros el canciller del Estado.